Hay lugares donde el silencio parece guardar secretos demasiado antiguos para ser comprendidos. Rincones donde la historia respira entre sombras y la realidad se vuelve maleable. Allí, en esos espacios donde lo imposible se asoma sin pedir permiso, nace un misterio que ha desconcertado a creyentes, científicos y viajeros durante generaciones. Una construcción que desafía la lógica, un artesano que apareció sin nombre, una obra perfecta que no debería sostenerse y, sin embargo, permanece en pie como un susurro suspendido en el tiempo. Cada curva, cada peldaño, cada detalle parece esconder un mensaje olvidado, una verdad que nadie ha logrado descifrar. Pero dime, ¿estás preparado para descubrir lo que esta escalera intenta ocultar? Se cuenta que hay lugares donde la realidad parece disolverse como si fuera un espejismo, donde las leyes que gobiernan el mundo físico se vuelven flexibles y los límites entre lo posible y lo imposible se vuelven delgados como un susurro. Entre esos lugares, uno destaca por su persistencia en el tiempo, por su capacidad para generar asombro incluso entre los más escépticos, y por la delicada manera en que su existencia contradice sistemas enteros de conocimientos humanos. Hablo de la famosa escalera de Loreto, una construcción que, según dicen, no debería existir, una obra que no debería sostenerse, un objeto que no debería tener la forma que tiene ni obedecer a las fuerzas a las que obedece, y sin embargo lleva más de un siglo en pie, suspendida entre la maravilla, la fe y el misterio. Todo empieza en un punto remoto del siglo XIX, cuando las hermanas de Loreto llegaron a Santa Fe, en Nuevo México, buscando fundar un colegio para niñas en una época donde la educación femenina era más un privilegio que un derecho. No eran arquitectas ni ingenieras, pero cargaban consigo una tenacidad inquebrantable, una determinación que las llevó a construir su propia capilla. Aquella estructura, inspirada en la Sainte-Chapelle de París, prometía elevarse como un símbolo de esperanza en el vasto desierto. Pero cuando la capilla estuvo terminada, se encontraron con un problema tan simple como devastador. No había manera de subir al coro donde debían cantar. El arquitecto había muerto sin dejar planos completos, y el espacio era tan pequeño que una escalera tradicional no cabía. Colocar una escalera recta habría arruinado la estética del lugar, y construir una escalera común, en espiral, requería un punto central de apoyo que allí no existía. Fue entonces cuando las hermanas, desesperadas, hicieron lo único que creían posible: rezaron. No una oración cualquiera, sino una novena dedicada a San José, considerado el santo patrono de los carpinteros. Según cuentan, las monjas pasaron 9 días invocando su ayuda con una devoción intensa. Y la leyenda dice que al término de esa novena, un hombre desconocido llegó al convento. No dijo su nombre, no explicó de dónde venía ni por qué sabía que había un problema por resolver. Solo pidió madera, herramientas básicas y privacidad absoluta. Su petición resultó extraña, pero las hermanas vieron en él una respuesta a sus súplicas. Lo dejaron trabajar en silencio, sin cuestionarlo, y entonces empezó el verdadero misterio. El hombre trabajó durante días enteros, sin descanso aparente, sin ayuda de ningún asistente, sin el ruido típico de una construcción compleja. Dicen que sus movimientos parecían calculados, como si conociera cada curva antes de tallarla, cada pieza antes de unirla. Cuando finalmente terminó, presentó su obra. Una escalera en espiral perfecta, de 2 vueltas completas, sin columna central y sin clavos visibles, sostenida únicamente por su propia geometría. La estructura no tenía precedentes. Los arquitectos de la época y los de siglos posteriores seguirían diciendo que tal diseño no era solo improbable, sino prácticamente imposible. La madera usada tampoco coincidía con las especies locales. Estudios posteriores
mostrarían que se trataba de un tipo de abeto no encontrado en la región. Algunos creyeron que se trataba de un viaje logístico improbable. ¿Cómo habría llegado ese tipo de madera hasta aquel rincón remoto del desierto en una época sin transporte eficiente? Otros, más poéticos o más místicos, afirmaron que el carpintero no trajo la madera, sino que la madera vino con él. Cuando la obra estuvo terminada, el carpintero simplemente desapareció. No pidió pago, no dejó factura, no reclamó reconocimiento. Solo salió del convento y nunca volvió. Nadie lo vio llegar, nadie lo vio partir, nadie volvió a verlo en ningún lugar. Las hermanas, maravilladas y asombradas, lo relacionaron de inmediato con su plegaria a San José. Algunos historiadores, años después, intentarían racionalizar el relato, proponiendo nombres de carpinteros itinerantes de la época, pero ninguno coincidía ni en técnicas de construcción ni en apariencia física, según los registros que sobrevivieron. El misterio del hombre sin nombre se volvió inseparable del misterio de la escalera. Pero la verdadera rareza no estaba en la identidad del carpintero, sino en la escalera misma. La estructura desafía incluso hoy los principios fundamentales de la ingeniería. Una escalera de 2 vueltas completas sin soporte central debería ser inestable o requerir puntos de anclaje ocultos, pero esta no los tiene. Muchos ingenieros que la han estudiado en las últimas décadas se encuentran con el mismo obstáculo. La escalera se sostiene solamente por su propia forma. Fue ensamblada con una técnica que usa espigas y uniones de madera tan precisas que la distribución del peso se reparte de manera perfecta. Es un equilibrio que bordea lo sobrenatural, como si alguien hubiera podido visualizar el resultado final sin necesidad de cálculos ni herramientas modernas. Incluso sin clavos, la escalera no cruje, no se mueve, no cede. Su estructura parece viva, casi orgánica. Cuando los rayos del sol entran por las vidrieras de la capilla e iluminan sus peldaños, da la impresión de que la madera respira, de que cada curva se expande con un ritmo secreto. Hay visitantes que aseguran sentir una especie de paz extraña al contemplarla, como si la escalera fuera más que un objeto, como si fuera un puente entre mundos. Pero no todos sienten paz. Para algunos, la escalera es inquietante, demasiado perfecta, demasiado fuera de lugar, demasiado inexplicable. Y esa sensación se intensifica cuando uno piensa en la cantidad de historias que rodean la capilla. Relatos de monjas que oyeron pasos en la noche, historias de sombras que se deslizan por los muros, susurros que parecen venir de la madera misma. Tal vez todo sea producto de la sugestión, pero el misterio persiste. A medida que los años pasaron y la fama de la escalera creció, investigadores, arquitectos y científicos de distintas épocas intentaron dar explicaciones racionales. Algunos propusieron que la escalera pudo haber sido construida con herramientas más avanzadas de lo que se creía que existían en la zona. Otros afirmaron que se trataba de simples trucos de carpintería magistral. Pero incluso ellos admitían un punto en común. Nunca habían visto nada igual. La técnica utilizada en la escalera recuerda métodos antiguos, con un nivel de precisión manual que parece propio de los mejores artesanos europeos del Renacimiento. Y sin embargo, la ejecución es tan limpia, tan impecable, que resulta difícil creer que un artesano desconocido, sin asistentes y sin herramientas modernas, pudiera lograr semejante proeza en tan poco tiempo. Los estudios dendrológicos revelaron que la madera fue curvada mediante un proceso complejo que involucra vapor, calor y presión controlada. Pero no hay señales de que el carpintero hubiera tenido acceso a los recursos necesarios para realizar esas técnicas dentro del pequeño convento. La capilla era un lugar de oración, no un taller sofisticado de carpintería.
Los más escépticos plantearon alternativas más terrenales, que tal vez la historia haya sido exagerada con el tiempo, que tal vez el carpintero no fuera tan misterioso, que tal vez la escalera no sea tan extraordinaria como dicen. Pero incluso estas hipótesis tropiezan con un hecho que nadie ha podido descartar. Nadie ha replicado una estructura igual, ni entonces ni ahora. Se han hecho imitaciones, aproximaciones, interpretaciones artísticas, pero ninguna igual a los detalles exactos que hacen de la escalera de Loreto un objeto tan desconcertante. La falta de clavos, la ausencia de soporte central, la geometría perfecta, la curvatura imposible, la resistencia inalterable, el tipo de madera desconocida en la zona, la ejecución solitaria, la desaparición del artesano, demasiado para atribuirlo a la casualidad o al azar. Las hermanas conservan relatos antiguos donde describen al carpintero con una serenidad inquietante. Decían que hablaba poco, que sus ojos parecían contener el cansancio de largas jornadas de viaje. Decían que su presencia inspiraba una mezcla rara de paz y reverencia. A veces, cuando las monjas se acercaban a observar, el carpintero simplemente sonreía como si supiera algo que ellas no, como si entendiera el propósito de cada pieza mucho antes de encajarla. No se sabe si llevaba consigo herramientas propias. Algunas versiones dicen que apareció únicamente con una sierra, un martillo y una caja de madera. Otras aseguran que pidió una tina de agua, una cuerda y un pequeño espacio donde trabajar, pero sin permitir que nadie lo viera. Él mismo transportó cada pieza, él mismo ensambló cada junta, él mismo pulió cada peldaño, y cuando terminó, dejó tras de sí un vacío imposible de llenar. Muchos visitantes modernos describen una sensación extraña al subir la escalera. Algunos aseguran que es como si la estructura los sostuviera con una fuerza suave, casi inexplicable. Otros sienten que cada paso resuena con una energía particular, como si la escalera tuviera memoria. Hay quienes afirman que, en noches silenciosas, la escalera emite un leve sonido, como un suspiro. No un crujido de madera vieja, sino un susurro que parece tener intención. Puede ser simplemente una ilusión acústica, pero quienes lo han oído aseguran que se sienten observados cuando ocurre. Las teorías sobrenaturales surgieron casi de inmediato. Algunos creen que el carpintero no era un hombre, sino un mensajero celestial. Puede sonar poético, pero incluso hoy los fieles de la capilla están convencidos de que no se trató de un carpintero común. La coincidencia con la novena a San José, la perfección demasiado perfecta de la escalera, la misteriosa desaparición del artesano, todo alimenta la idea de que el santo respondió literalmente a la oración de las hermanas. Es por eso que, durante décadas, la escalera ha sido considerada una obra milagrosa por miles de personas que viajan desde todo el mundo solo para verla. Otros, más inclinados al pensamiento metafísico, proponen una teoría diferente. La escalera es una creación humana, sí, pero construida con conocimientos que no pertenecían a esa época. Tal vez el misterioso carpintero era un viajero, no un mensajero divino, sino uno del tiempo. Un hombre que vino de un futuro distante o de un pasado olvidado, portador de un conocimiento que no correspondía al siglo XIX. Esta teoría, aunque suene fantástica, toma fuerza cuando se observa la precisión geométrica de la escalera. Es como si hubiera sido construida con tecnología invisible, con patrones que hoy solo se obtienen mediante cálculos digitales avanzados. También hay quienes piensan que la escalera podría ser un punto de energía. La forma de espiral, tan simbólica en muchas culturas antiguas, se asocia con la ascensión espiritual, con la conexión entre el mundo terrenal y el mundo superior. Según esta visión, la escalera no solo sube al coro, sino que sube a algo más. Es un puente hacia lo desconocido,
una puerta vertical hacia dimensiones que apenas podemos intuir. Dicen que las espirales concentran energía, que la forma misma altera el flujo natural del entorno. Tal vez, solo tal vez, la escalera de Loreto no es milagrosa ni científica, sino ambos a la vez. Una estructura que combina armonía espiritual con precisión matemática, una obra que une dos mundos en uno solo. Hay, por supuesto, quienes creen que la verdad está en algún punto medio, que la escalera tiene elementos de carpintería magistral que pueden explicarse, y otros que no. Que tal vez el misterio del carpintero es una narrativa que fue creciendo, pero que la obra en sí misma sigue siendo una anomalía que merece estudio. Y es cierto, incluso si descartamos lo sobrenatural, la escalera sigue siendo un desafío técnico, uno que hasta hoy deja perplejos a los expertos, uno que no encaja con el estilo de construcción norteamericano de la época, uno que parece haber sido construido no solo con inteligencia, sino con conocimiento profundo de cómo la madera se comporta como organismo vivo. La escalera, vista de cerca, revela detalles aún más intrigantes. La madera, pese al paso de más de un siglo, conserva una textura sorprendentemente uniforme. No tiene señales típicas de desgaste acelerado. Sus uniones siguen tan firmes como la primera vez. Incluso el barniz aplicado décadas después parece adherirse de manera perfecta, como si la escalera hubiera sido creada para durar más de lo que dura cualquier estructura común. Hay estudios que sugieren que la madera empleada tiene propiedades acústicas y densitométricas que no coinciden con ninguna especie local ni con ninguna variedad comercial usada en la región en ese tiempo. La pregunta persiste: ¿de dónde salió esa madera? Durante años, las hermanas de Loreto guardaron silencio sobre muchos detalles, tal vez para proteger la naturaleza sagrada del relato, tal vez para no alimentar aún más el misterio, pero a través de diarios antiguos y relatos orales fueron saliendo a la luz pequeñas piezas del rompecabezas. Entre ellas, una que ha capturado la imaginación de muchos investigadores. Algunas monjas decían haber visto al carpintero rezar en silencio antes de continuar su trabajo. Recitaba palabras en un idioma que no reconocían. A veces murmuraba frases que parecían antiguas, como oraciones olvidadas. No era latín, no era español, no era inglés, era algo más. Hay quienes creen que ese idioma era una forma arcaica del arameo, pero no hay pruebas. Otros especulan que podría tratarse de un dialecto europeo ya extinto, y los más arriesgados dicen que tal vez era un idioma simbólico, un lenguaje de construcción, un canto vibracional. Tal vez lo que las monjas escucharon no era un idioma humano, sino un ritmo de concentración, un tono que usaba para sincronizarse con la madera, para guiar la forma que debía tener cada pieza. Suena fantástico, pero la escalera inspira ese tipo de teorías. A medida que la estructura fue cobrando fama, turistas, peregrinos, científicos, curiosos y escépticos comenzaron a visitar la capilla para observarla. Algunos entran esperando encontrar una simple escalera bonita, pero casi todos salen con una sensación de desconcierto. La escalera parece tener presencia, parece tener aura. Es como si un velo invisible la rodeara, como si estuviera protegida por algo que no se ve, pero se siente. Incluso el aire alrededor de ella tiene un silencio distinto, un silencio que vibra. Las fotografías no logran capturar su esencia. Se ve bonita, se ve elegante, pero no muestran la energía que muchos afirman sentir. Para comprenderla, realmente hay que estar allí, entre los muros de la capilla, bajo la luz tenue que cae desde las vidrieras, con el eco suave de pasos ajenos resonando a lo lejos. Hay que verla subir con una suavidad que parece desafiar la gravedad. Hay que tocarla, si es que se permite, y sentir que la madera tiene una temperatura particular,
ni fría ni tibia, sino equilibrada, constante, como si latiera con un pulso extraño. Muchos se preguntan si tal vez haya un truco escondido, si quizá debajo de los peldaños haya un refuerzo oculto, una barra invisible, un soporte secreto. Pero inspecciones detalladas han demostrado que la escalera está construida exactamente como parece, dos espirales de madera sostenidas por sí mismas, nada más. Y sin embargo, allí está. Sigue en pie. Sigue desafiando el entendimiento. La capilla de Loreto no es un edificio monumental. Es pequeña, discreta, casi humilde. Pero su escalera ha capturado la atención del mundo. Y lo más fascinante es que, a pesar de los estudios, los debates, las teorías y las historias, nadie ha podido resolver el enigma de manera definitiva. Es como si la escalera ocultara su secreto con una sonrisa silenciosa, como si disfrutara de la incapacidad humana para entenderlo todo. Tal vez, en última instancia, la escalera de Loreto no tenga una sola explicación. Tal vez sea muchas cosas al mismo tiempo. Una proeza técnica, una obra de arte, una manifestación espiritual, un desafío a la física, un símbolo de fe, un rompecabezas sin solución. Tal vez su propósito sea precisamente ese, recordarnos que incluso en un mundo dominado por la lógica, aún hay espacio para lo inexplicable. Y entonces, cuando uno se acerca al borde del coro y mira hacia abajo viendo la escalera desde arriba, la espiral parece moverse como si invitara a seguirla, como si la curva descendiera no solo al suelo, sino a algo más profundo. Dicen que algunos visitantes sienten vértigo, no por la altura, sino por la sensación de que la escalera se adentra en otra realidad. Es un pensamiento inquietante, pero imposible de ignorar. Fue un milagro, fue ciencia adelantada a su tiempo, fue obra de un hombre común o de alguien que no pertenecía a ese momento histórico. Era el carpintero un viajero, un mensajero, un espectro. ¿Es la madera de este mundo o es un regalo de algo más? Nadie lo sabe, nadie puede afirmarlo con certeza. Pero la pregunta que queda suspendida en el aire, la que todos sienten al mirar esa curva que asciende y desciende con una perfección imposible, es una que resuena como un eco suave, casi imperceptible, pero imposible de olvidar. ¿Qué secreto guarda realmente la escalera de Loreto? La escalera de Loreto permanece allí, intacta, desafiando la lógica como un eco persistente de algo que no terminamos de comprender. Su perfección, su origen incierto y la desaparición absoluta de su creador continúan alimentando preguntas que ningún experto ha podido responder. Quizá fue obra de un genio anónimo, quizá de un viajero que no pertenecía a este tiempo, o quizá de algo aún más insondable. Lo cierto es que, al observarla, uno siente que guarda un propósito silencioso, una revelación que todavía no se atreve a mostrar. Tal vez sigue esperando al único ojo capaz de descifrarla. Y entonces surge la duda inevitable. ¿Serás tú quien finalmente descubra lo que esta escalera oculta en su misterio eterno? Si les gustó este video, no olviden dejar su like y suscribirse al canal para más casos inexplicables y secretos ocultos. Activen la campanita para no perderse ningún episodio. Hasta la próxima vez. Que el misterio nos llame.